Esta partida que te voy a mostrar el día de hoy es increíble. ¿Y por qué digo esto? Porque hace poco estaba buscando material para mostrarles a ustedes y conseguí una partida que me pareció impresionante, que es una partida de Magnus Carlsen contra el polaco Piorun, que llegó a estar en el 2016 en el número 52 del mundo. Entonces, esta partida que vamos a ver se jugó en el torneo de titulados con un ritmo de 3+2 y Carlsen al principio de la partida cede una calidad a su rival a propósito. Y a partir de ahí empieza a jugar en serio y le termina ganando la partida. Ojo, repito, contra una persona que llegó a estar posicionada en el número 52 del ranking mundial. Bueno, ponte cómodo y disfruta de esta partida. Blancas Magnus Carlsen, negras Piorun. A4 juega Magnus Carlsen, que en principio la máquina no lo da tan mala. Porque, bueno, puede ceder el... Es como que el blanco hubiese jugado también A3. Y si las negras, por ejemplo, juegan E5, el blanco puede jugar E4 y estarían en un peón de rey, por ejemplo. Y por eso la máquina marca aproximadamente igualdad. O si juega francesas, puede jugar E6 y a D4, D5. Y fíjense que es una francesa con colores opuestos. Y por ejemplo, juegas A3 en el primer movimiento y tu rival juega D5, puedes jugar, por ejemplo, si eres jugador de India de Rey, puedes jugar caballo F3, C5 y fíjense que sería una India de Rey con colores invertidos. Quiero decir con esto que no sorprende mucho desde ese punto de vista, ¿no? Porque el blanco con el movimiento de A4 lo que hace es una jugada de espera y después puede transformar a una defensa conocida para él, o bien francesa, o bien Caro-Kann, etc. Pero Carlsen no tenía esa idea, tenía otra idea que nos va a sorprender. E5 juega Piorun, que es muy importante porque así domina el centro, como lo hemos visto en otros videos del canal. Y ahora Carlsen juega torre A3. Fíjense cómo la barrita baja completamente, ¿no? Obviamente el polaco juega alfil por A3 o por A3. Carlsen juega caballo por A3. Aquí Carlsen le dice, bueno, ahora sí voy a jugar en serio, con una calidad de menos. Vamos a ver cómo continúa la partida. El negro juega caballo F6. Obviamente, para preparar el enroque y colocar seguro a su monarca negro. Y ahora Carlsen juega B3. ¿Cuál es la idea de B3? Jugar alfil B2 y atacar al peón de E5. El negro juega enroque corto, colocando a su rey en una posición segura. Y Carlsen juega alfil B2, atacando al peón de E5. El negro juega torre E8, protege al peón de E5. Y ahora caballo C4 juega Magnus. La idea de caballo C4 es atacar a E5 nuevamente, pero además, fíjense, el caballo estaba desplazado en A3 y aprovecha y lo coloca en el centro, amenazando a un peón. Ahora el negro juega caballo C6, protegiendo al peón de E5 dos veces, con el caballo y la torre de E8. Y ahora Carlsen juega D3. ¿Por qué juega D3? Porque cuando le echen el caballo, entonces ya tiene habilitada la casilla D2 para él. Utiliza el pensamiento preventivo en esta posición. Entonces D5 juega el negro atacando el caballo de C4 y el blanco juega caballo D2. La ventaja de la computadora es de 2.86, ¿no? Por la entrega de calidad y aparte los tiempos de menos que tienes en la posición. No solo ha entregado calidad, sino que le ha dado tiempos. Bueno, ahora el negro juega en esta posición, después de caballo D2 del blanco, D4. Esto es para fijar la casilla débil de C3, quitarle juego a este alfil de B2 también. Y uno de los planes sería jugar caballo D5 para caballo C6, ya que el peón está apoyando a esa casilla. Ahora Carlsen tiene que desarrollar
su ala de rey. Desde el rey hasta la torre le decimos flanco de rey, es decir, lo que estoy señalando con la flecha. Y el flanco de dama es desde la dama hasta la torre de A1, todas estas casillas que vemos allí. C3, B2, B3, etc. Ese sería el flanco de dama. Bueno, como decía, el Magnus Carlsen tiene que terminar o completar su desarrollo del flanco de rey. Y juega G3. Él no juega rápidamente en el centro, porque cualquier reacción en el centro, obviamente, quien esté mejor preparado es el negro. Entonces Carlsen juega G3 un poco tímido, pero necesario para poder completar el desarrollo de sus piezas. Ahora el negro juega alfil E6. El blanco juega alfil G2. Y aquí el negro juega alfil D5. Como bien saben, cuando un bando tiene material de menos, debe evitar el cambio de pieza. En este caso, Carlsen, al tener material de menos, debe evitar cambiar pieza. Por eso, no es bueno para Carlsen capturar en D5. Porque además, el negro captura de dama, ataca la torre y le da juego a la torre de A. Entonces, no le funciona ese cambio de pieza y por eso Carlsen, el vikingo, juega caballo de G a F3. Ahora el negro juega E4. Es verdad, aquí el rival de Carlsen puede jugar con ese concepto antes mencionado, alfil por F3. Pero lo que sucede es que ese alfil de D5 de cierta forma controlaba el de G2. Entonces ese cambio en realidad le beneficia a Carlsen. ¿Por qué? Porque tendría un alfil por F3 y este alfil de F3 no tendría control, por tanto estaría dominando más casillas. Por eso, aunque el concepto general diga que hay que cambiar pieza, en esta oportunidad no es beneficioso para el negro, por lo antes mencionado. El alfil de F3 quedaría atacando por toda la diagonal. Perún obviamente lo sabe y no juega así, juega E4. ¿Por qué juega E4? Fíjense, quiere abrir columnas para sus torres, sobre todo para la torre de E8, que está mirando en rayos X al rey blanco, y para que se produzca cambio de piezas en la posición. Entonces Carlsen aquí está forzado a jugar contra E4, D por E4, el negro caballo por E4, y Carlsen juega aquí caballo por E4. Está prácticamente forzado a hacerlo. La otra jugada que era posible en esta posición era jugar en roque corto. Pero aquí el negro jugaría caballo C3, que antes habíamos mencionado que era una casilla débil, porque ningún peón puede expulsar a ese caballo que se ha colocado allí. Es verdad que se lo puede capturar el alfil, pero ahora el peón capturaría al alfil y las negras van ganando poco a poco espacio y columnas abiertas para las torres. Recuerden que las negras tienen dos torres y el blanco no tiene columna, le falta una torre, ¿no? Que fue la que entregó al principio de la partida. Entonces, quiero decir con esto que entre más te abran columnas, mejor para las negras porque tienen dos torres. Esas dos torres van a ocupar las columnas abiertas. ¿Qué es una columna abierta? Aquella donde no se encuentren peones. Fíjense, el negro no tiene peones en la columna de E, por eso está abierta. Y la columna de D también está totalmente abierta porque no existe peón en la posición. De hecho, mejor dicho, técnicamente la columna de E está semiabierta porque solo existe un peón blanco, mientras que la columna de D está completamente abierta. Bueno, Carlsen al final no jugó en roque, sino jugó caballo por E4 para evitar lo antes mencionado. El negro le fuerza de alguna forma. El negro juega alfil por E4 recuperando su caballo. Y ahora Carlsen juega en roque. Es necesario jugar en roque porque tiene que colocar en juego a la torre de F1 en algún momento y a la dama de D1. Aquí mantiene la ventaja Piorun en la posición. Dama de 5 juega el gran maestro polaco. La idea es centralizar dama, ya que la dama no le pueden echar de allí. Y también darle la casilla de D8, habilitar esa casilla para la torre de A,
para que las torres estén juntas y en las columnas centrales. Dama de 2, juega Carlsen para darle juego así a la torre. Y el negro juega torre de Ana a D8. Hasta ahora, muy bien por el negro. El blanco juega torre de 1. Y el negro juega H6. Para darle un respiro al rey en algún momento. Es decir, cuando se cambien, cuando se abra más el juego para que la octava fila no esté totalmente débil. Por si acaso, ¿no? Es una vía de escape. A ver qué crea Carlsen aquí, ¿no? Porque aquí, bueno, ambos ya tienen todas las piezas desarrolladas, damas, alfil, caballo y alfil. Entonces, ¿qué hace el noruego si está en mucha desventaja? Juega H3. Le dice el negro, bueno, ya tú, es tu turno. A ver si comete un grave error, ¿no? Es decir, Carlsen no tenía nada que hacer, entonces le hace una jugada útil que llaman. Sí, un nuevo concepto del siglo XXI. Y que le da el turno al otro. Le pasa la pelota, ¿no? Como dicen en fútbol. Entonces, el negro juega dama C5. ¿Cuál es la idea de dama C5? Bueno, amenazar simplemente al peón de C2, porque está amenazado por el alfil y por la dama. Mientras que el blanco está defendido solo con la dama. Por eso Magnus Carlsen juega torre C1 defendiendo C2. Y le dice al negro, crea tu juego, ¿no? Torre D6 juega el negro. Bueno, va mejorando la torre. Ahora, ¿qué puede hacer Carlsen en esta posición, no? Y Carlsen juega dama F4. Fíjense, va mejorando un poco su dama. Y le está diciendo, bueno, si te comes el peón alfil por C2, tienes que tener cuidado porque este alfil de C2 ha quedado clavado. De hecho, recupera material con dama de 2, ya que el alfil no puede retirarse de allí porque si no la dama es capturada a torre por C5. Entonces tendría que proteger este alfil con caballo B4. Pero ahora el blanco jugaría alfil A3, clavando al caballo, ya que si el caballo se marcha de allí el alfil le come la dama. Tendría que jugar A5 para proteger a ese caballo, pero fíjense, ahora las blancas tendrían alfil por B4 y tras dama por B4, dama por B4, A por B4, torre por... Y como bien saben, dos piezas, es decir, alfil y caballo, normalmente funcionan mejor que una torre y un peón. No siempre es así, normalmente. Eso lo resalto allí. Bueno, finalmente contra dama F4, el negro jugó torre 7. ¿No? Mantiene su posición súper segura, súper sólida. Y ahora es el turno de Carlsen de crear algo en la posición. Carlsen juega H4. Fíjense, el vikingo no debilita su posición. Va haciendo movimientos que le van ayudando un pelín. Y le va dando el turno al negro, ¿no? A ver qué hace el negro. Entonces las negras juegan A5. Y el blanco juega dama de 2. Bueno, ahora dama de 2 mantiene su posición segura de nuevo, sobre todo el peón de C2. Y de cierta forma está como presionando a D4. Está viendo si el blanco se deja ese peón, ¿no? En algún momento. Ahora el negro juega torre de 8 para darle el turno a Carlsen a ver qué hace. Y alfil F1 juega Carlsen. Entonces ahora el negro juega dama D5. Otra posibilidad era jugar alfil por F3. Y E por F3. Y ahora supongamos caballo E5. Amenazando F3. Con un doblete. Y el blanco jugaría alfil G2. Y la posición sigue siendo una posición sólida, pero Carlsen en esa posición ha ganado algo muy mínimo, que es la pareja de alfiles. Es decir, tendría la pareja de alfiles en esta posición a cambio de la calidad de menos. Por eso entiendo que Perón no jugó así y juega dama D5. ¿Qué está amenazando con dama D5? Capturar en F3 y a E por F3, dama por F3. Ahora es el turno de Carlsen. Carlsen juega caballo H2. A la máquina no le gusta mucho este movimiento. A la máquina le gustaba más caballo E1.
para jugar después este caballo probablemente a D3 y a F4. Pero juega caballo H2, Carlsen. Ahora es el turno de las negras juegan caballo B4. Quieren presionar, obviamente, a C2, también quieren reforzar su centro con C5. Y aquí Carlsen ve la oportunidad de jugar C3. La primera opción de la máquina y la primera oportunidad de contraatacar para Carlsen. Ahora el negro juega peón por, es decir, D por C3. Es mejor para las negras jugar caballo A2. Por lo general los caballos no deben estar en los costados del tablero, pero en esta oportunidad estaría justificado. ¿Por qué? Porque está amenazando a la torre. La torre se tiene que marchar, por ejemplo, supongamos torre A1. Y ahora este caballo que está en C3 puede capturar, perdón, el caballo que está en A2 puede capturar en C3. Por eso, su puesto en A2 es momentáneo, es algo concreto. Por eso este caballo, aunque esté en ese costado, está bien ubicado. Porque es por un movimiento concreto. Claro, contra caballo A2, para Carlsen es mejor jugar C4, una jugada intermedia, ya que el negro no puede capturar en C1, porque si no, el blanco capturaría su dama negra en D5. Entonces, tras C3, el rival de Carlsen jugó D por C3. Y ahora Carlsen juega dama por C3, amenazando G7. Fíjense, la dama y el alfil atacan allí a ese punto. Supongamos que el negro se descuide, ¿no? Y juegue B6. Fíjense que hace la barrita. Se vuelve loca la barrita porque ahora el blanco jugaría dama por G7 jaque mate, ya que el alfil protege a la dama. Recuerden, en ajedrez no se come al rey, se le da mate, jaque mate al rey. Jaque mate es cuando amenazas al rey y el rey no puede ni comer, ni tapar, ni escapar. Supongamos en esta posición sería jaque mate porque el rey no puede comer a la dama ya que el alfil lo respalda y el rey no puede escapar ni a H8 ni a F8 porque está la dama. Continuamos. Después de dama por C3 están amenazando mate en G7 como hemos dicho y ahora el negro juega F6 para evitar el mate del beso de la muerte que he mostrado anteriormente. Ahora el blanco juega caballo G4 y ahora el negro juega torre D6. Una de las ideas de torre D6 es jugar torre C6 para cambiar torre. Recuerden que el cambio de pieza le beneficia al negro porque tiene material de más. Se juega dama E3. Aquí una jugada bastante ingeniosa. ¿Por qué? Porque se coloca en rayos X. La dama se coloca en rayos X con respecto a la torre. Pero es verdad que el alfil del negro no puede mover porque ese alfil está clavado. Ya que si mueve, por ejemplo, a G6, la dama blanca captura la torre. Entonces, por eso, Carlsen juega dama E3, le da paso a la torre, se quita de la amenaza de C6, del cambio de torre, pero además está mirando este punto H6. Fíjense que allí coinciden dos piezas, la dama y el caballo. El punto de coincidencia, diría nuestro maestro argentino Grau, que por cierto escribió el primer libro de ajedrez en español que fue traducido al ruso. O sea, fue el primer libro que tradujeron al ruso. Entonces, en esta posición jugaron dama E6. ¿Qué hace la dama en E6? Bueno, protege a la torre de E7, amenaza al caballo de G4. Carlsen ve la oportunidad de crear caos en la posición. El negro está jugando bien, está defendiendo como un gran maestro, como lo que es. Y Carlsen dice, bueno, tengo que crear caos en la posición, aunque sea mala la jugada para la computadora. Pero en la práctica, fíjense cómo queda el rey, o cómo va a quedar el rey negro de alguna forma descubierto allí. Caballo por H6, G por H6, dama por H6. Tiene torre de menos en la posición, pero el rey negro ahora se encuentra al descubierto ahí, sin pieza que lo defienda, de momento. Entonces esto vuelve un caos la posición.
Torre H7 para amenazar la dama. Ahora dama E3. Vuelve la dama. El alfil de B2 está mirando hacia el flanco de rey. Ahora el negro juega caballo D5. Trae el caballo a la defensa del rey. ¿Sí? Más cerca del rey, hacia el centro. Y aparte ataca la dama de E3. Entonces el blanco juega dama D2. Ataca al peón de A5. Otra vez se exponen rayos X. Pero se da cuenta que ninguna descubierta es buena para el negro. Es decir, si juegan caballo F4, dama por F4. Entonces Magnus Carlsen tiene claro eso, que ninguna descubierta con el caballo pone en peligro su dama. Caballo E7 juega el negro, amenazando a la dama de D2. Y la idea de caballo E7 es traer más piezas para proteger al rey negro. Lo que quiere hacer el negro es estabilizar la posición. Carlsen juega dama C3, amenaza C7. El negro juega caballo F5, pero aquí era mejor para el negro jugar torre C6, era su oportunidad. ¿Por qué? Porque amenaza a la dama y cuando la dama se marche, entonces aquí cambiaría torre por C1 y contra alfil por C1, fíjense que le está quitando más piezas, por tanto le costaría más al blanco atacar al rey negro, ya que va eliminando piezas. Pero aquí el negro no jugó torre C6, sino que jugó caballo F5. Quiso activar el caballo, pero además esta torre de H7 protege al peón de C7. Creo que fue por eso que jugó más caballo F5, para proteger al punto C7. Ahora Carlsen juega alfil H3, clavando el caballo, siempre molestando Carlsen, con una torre de menos. Y aquí dama D5 juega el polaco. Otra vez tenía la oportunidad de jugar torre C6 y cambiar una pieza. Juega dama D5. Ahora F3 juega el vikingo. Peón F3, amenazando al alfil de E4. Y ahora el negro juega caballo D4. Fíjense, el primer error de la partida realmente por parte del negro. Era mejor para el negro jugar en esta posición o bien torre C6 o bien caballo por G3, que es un caos total, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que lo más sencillo de jugar sería torre C6, amenazando a la dama nuevamente, dama E1, torre por C1, eliminando pieza, limpiando un poco la posición, alfil por C1. Y ahora, como tenemos torre de más, podemos sacrificar el alfil por F3, y tras E por F3, por ejemplo, torre E7, para que la dama no entre a E8, porque lo que está amenazando es entrar con la dama E8. Torre 7, amenaza a la dama, el caballo está defendiendo la torre. Entonces, por ejemplo, dama F2 y ahora dama D1 jaque. Y pasaría al contraataque al negro. Pero bueno, en esta posición contra F3, el negro se dejó llevar por una idea táctica, que es capturar en E2. Es decir, si ahora el blanco captura F por E4, las negras tendrían caballo por E2 jaque, las famosas tijeras. El rey se tiene que mover de allí y ahora caballo por C3. Y si E por D5, entonces caballo por D5. Y ya no existiría la dama, no existiría ataques en la posición. Y por tanto sería mejor para el negro. Bueno, de hecho aquí sería mejor capturar de dama en E4. Dama por E4. Porque fíjense, seguimos en la variante, ¿no? Caballo por C3. E por caballo por increíble. El blanco tiene alfil A3. Atacando a la torre. Y si torre D8, alfil E6 jaque. Rey H8, supongamos. Y la máquina da solo 0,70. Esto es una locura de posición. Sí, da 0,70 porque los alfiles son buenos. En peones están equilibrados. Pero la pareja de alfiles compensaría un poco
Bueno, seguimos en partida. Carlsen no capturó el alfil porque vio caballo por E2, sino que jugó dama por D4. Contra caballo D4, dama por D4, la primera opción de la máquina, ya que ahora el negro tiene que capturar, dama por D4, el blanco alfil por D4, las negras torre por D4, y ahora Carlsen juega F por E4. Calidad de menos, es decir, un alfil contra una torre. Eso es lo que llamamos calidad de menos. Porque ya esta torre está compensada con esta torre, pues. Es la de compensación material, ¿no? De una torre por un alfil. Eso es lo que llamamos calidad de menos o entrega de calidad cuando sacrificas una torre por un alfil. Ahora el rival de Carlsen juega torre G7 amenazando G3. No juega torre por E4. ¿Por qué? Porque el blanco tendría una táctica amenazando a las dos torres. Ganaría una de las dos torres. Entonces por eso jugó torre G7 amenazando G3. Carlsen jugó ahora rey F2. Protege a G3. Es mejor proteger al de G3 que al de E4. ¿Por qué? Porque si juegas alfil F5, torre por G3, jaque. Y a rey F2, torre G... Oh, pero se me cayó la torre. Torre G7. Y esta posición, bueno, la máquina dice igualdad, pero en la práctica creo que es mejor para el negro. Porque sigue teniendo material de menos. De más, perdón. Bueno, entonces Carlsen jugó rey F2, torre por E4. Alfil G2 ataca la torre y está mirando también al peón de B7. Ahora Piorun juega torre B4. Ojo, cuidado, no puede comer al peón de B3 porque el blanco tiene alfil jaque capturando a la torre. El alfil estaría dando jaque al rey, una enfilada allí. Carlsen juega torre C5, aprovecha ese tema táctico y ataca al peón de A5. Obviamente allí el negro no puede comer en B3 por alfil D5 jaque. Ataca a la torre y al rey, como había dicho anteriormente. El negro juega C6 para evitar mucho ataque. Ahora el blanco juega torre por A5. El rival de Carlsen torre por B3. Y ahora Carlsen no cuenta con alfil D5 jaque porque está el peón de C6. Sería pérdida completa de un alfil. Entonces Carlsen juega torre A8 jaque, rey F7. Y estamos en presencia del mejor finalista de todos los tiempos, que es Magnus Carlsen. Así que va a ser una clase magistral de finales también. Aquí el blanco juega alfil F3. La idea de alfil F3, el negro está amenazando con la torre de B3 y con la torre de G7 al peón de G3. Y por eso hace un cortocircuito allí con alfil F3. Ahora el negro juega rey E6, como es bien conocido, el rey debe ir al centro en los finales. Pero aquí hay un detalle, que este peón quiere avanzar, avanzar, avanzar y coronar dama. Entonces ahora el blanco juega A5, movimiento increíble. Es un movimiento increíble, aunque parece un movimiento súper normal. Es que, fíjense, el negro tiene los peones en color blanco. Es decir, el alfil en cualquier momento puede atacar al peón de B7, que es la base de la estructura negra, ese peón. Y con este movimiento, con A5, lo que hace es fijar el peón de B7 en color blanco, para que el alfil en algún momento pueda atacar a ese peón. Por eso A5 ha sido tan bueno. Aunque bueno, la máquina no coloca brillante movimiento, pero humanamente, conceptualmente es fantástico movimiento. Torre A3. Juega el rival de Carlsen para presionar al peón de A, o para controlarlo. Y Carlsen ahora va por el otro ala, por el flanco de rey que habíamos dicho. H5. Idea H6 en su momento y H7 cuando pueda, no ahora mismo. Torre H7 juega el negro para controlar al peón de H5. Carlsen juega G4. Fíjense, tiene todas las piezas del flanco de rey protegida allí, desde E2 hasta H5. El rival de Carlsen jugó rey D6, que ya la máquina la da como una imprecisión y parece una jugada bastante normal porque puede ir el rey a C5, el rey a B5 y capturar a 5. Supongo que era la idea del
del negro en la posición. Pero hay un concepto que dice que cuando el rival tiene un peón pasado, el rey debe ir hacia esa columna del peón pasado, por una cuestión lógica, porque así el rey evita que ese peón siga avanzando. Esto lo sabe Piorun, obviamente, pero en medio de una partida hay que jugar, y aparte a veces estos conceptos básicos no nos sirven, sino que a veces se impone el cálculo general, el cálculo concreto, quería decir. Bueno, entonces, rey de 6 jugó el negro, alfil 4 juega Carlsen, atacando obviamente a la torre de H7. Torre H6 para proteger y no ser capturada, porque si juega, por ejemplo, torre G7, ya el alfil se colocaría en F5, protege a la base del peón, al peón de G4, y estaría listo para avanzar el peón de H. Por eso el negro juega torre H6 para controlar a este peón. La máquina da ventaja, un pelín de ventaja negra, porque ahora la torre adquirió una posición pasiva. Aquí observamos el valor relativo de las piezas, ¿no? Que el alfil de E3, de E4 quería decir, vale, o al principio de una partida vale 3, pero ahora mismo vale lo mismo que la torre prácticamente, porque está en una posición activa, la torre está pasiva allí. Ahí vemos el valor relativo de las piezas. ¿Cuánto contenido tiene esta partida, no? Increíble lo que podemos aprender de una partida del ex campeón mundial Magnus Carlsen. Para algunos, el más grande de toda la historia. Bueno, entonces, E3 jugó Carlsen contra torre H6. La idea, darle juego al rey. Fíjense, este peón de E3 va a servir de escudo al rey. Bueno, B5 jugó Piorun. Y ahora, torre C8. Recuerden, perdón, que dije que este movimiento de A5 anteriormente, en esta posición cuando el blanco jugó A5, era para fijar los peones en color blanco, para luego en algún momento ser atacado. Y ha llegado ese momento, cuando el negro jugó B5, ahora Carlsen va a por el peón de C6. Torre C8. Torre por A5, torre por C6 jaque, rey E5, atacando al alfil, rey F3, protege al alfil, torre A1, lo que quiere hacer es jaque por detrás, Carlsen juega torre C5 jaque, para echar al rey hacia la sexta fila, rey D6, ataca a la torre, torre por B5, torre F1 jaque, rey E2, atacando a la torre, torre G1, ataca al peón de G4, y alfil F5, y protege al peón. Ya es una ventaja de +1 para Carlsen. Porque ahora el blanco tiene alfil y 2 peones contra una torre. Ya que este peón se cambia por este y esta torre por esta, ¿no? Sería matemáticamente 5 contra 5, pero el alfil y los 2 peones son mejores que una torre. Por una simple razón. Normalmente van a ir avanzando en su momento apoyados del alfil. Mientras que la torre tiene que buscar alguna forma de evitar que esos peones avancen. Por eso en la práctica alfil y 2 peones suelen ser mejor que una torre y un peón, ¿no? Que una torre. Porque quiero decir con esto, la torre vale 5. Si el blanco tiene alfil y 2 peones, también serían 5 puntos, pero en la práctica es más fácil para el alfil y los 2 peones porque los peones empiezan a coronar, a avanzar y se pueden convertir en damas. Bueno, torre H8. Después de alfil F5, torre H8 jugó el negro. Torre B6 jaque. Rey E7 para proteger al peón de F6. Torre B7 jaque. Rey D6. Torre F7, amenazando ahora F6. Torre H6. ¿Por qué juegan torre H6 y no rey E5? Porque si juegan rey E5, ahora el blanco tendría torre 7 jaque, el negro rey D5, y ahora las blancas pueden hacer, por ejemplo, rey F2, atacando a la torre,
torre A1, supongamos, y ahora torre E6. Y esta es la clave, que el peón de F6 queda prácticamente indefenso, ya que si el negro juega torre F8, amenazando, ahora aprovecha las blancas y avanza en el peón de H hasta H7. Sería bastante ventaja para el negro. Por eso prefieren jugar torre H6 para resistir más con torre H6, defendiendo al peón. Ahora Carlsen juega rey F3, torre F1 jaque, rey E4, el rey se centraliza, torre A1, torre D7 jaque, Carlsen va expulsando al rey hacia el flanco de dama, torre D4, deja este rey solitario en el flanco de dama, fíjense, lejos de la lucha que es en el flanco de rey, torre F1, contra torre D4, torre F1 y torre D8. Aquí hace unas maniobras, rey C7, amenazan a la torre, el rey amenaza a la torre, torre G8, el rey vuelve al centro del tablero, Carlsen juega torre 8, torre F2, torre 6 jaque, le está dando un poco de vuelta al final Carlsen, sabe que está ganando, pero tiene que terminar de concretar. Alfil G6, torre F1, Carlsen juega rey D3, rey D5, amenazando a la torre, alfil F5, protege a la torre, torre F2, y ahora esperó Carlsen su momento oportuno para avanzar el peón de E4, jaque y admiración. Rey C5, rey E3, amenaza a la torre, torre F1, rey E2, importante, amenaza a la torre. Porque es importante, porque lo que quiere hacer Carlsen en esta posición es jugar E5. Aprovechar de que el negro no puede jugar F por E5 por torre por H. Por H6. Entonces, contra E5, acá el negro tendría esta jugada, torre jaque. Aunque es ganadora también, torre por E5, torre por E5 y F por E5, rey por E5, y aparte de estos peones van a avanzar en, primero se va a colocar el alfil en G6 y van a avanzar los peones, pero Carlsen se quiere asegurar de ni siquiera darle esa opción de cambiar la torre por el peón y por la torre blanca. Entonces por eso Carlsen juega rey E2, para quitarle cualquier posibilidad. Recuerda que aquí está jugando con pocos segundos, torre F4, y ahora Carlsen sí que juega E5. ¿Sí? La idea es que si F por E5, torre por H6. Y aquí fíjense, la barrita ha bajado completamente. Sí, parece una jugada buenísima, pero no es así porque justo tiene rey D5 que la ve el polaco. Oh, rey D5. Y aquí Carlsen juega E por F6. Y Piorun aquí no encuentra la jugada. Increíble. La jugada no era nada fácil, obviamente. Y con pocos segundos era difícil conseguirla. La jugada era torre por H5. Brillante jugada, ya que G por H5, torre por F5, amenaza a la torre con el rey y amenaza al peón de H. Y la partida sería tablas, ¿no? ¡Wow! Increíble, ¿no? Increíble. Pero incluso en partidas lentas esto sería difícil de encontrar. Piorun acá tenía la idea, juega torre por F5 en vez de torre por H5. Carlsen juega G por F5. Piorun juega torre por H5. Y ahora Carlsen juega tranquilamente torre A6, porque se da cuenta que el rey está cortado. Está cortado para perseguir al peón, ¿no? Entonces jugaron torre por F5. Otra opción hubiese sido rey E5 en vez de torre por F5. Pero aquí F2.
Y si torre H8 para evitar la coronación, Carlsen tendría esta jugada. El puente, ¿no? Torre E6 jaque y a rey por torre E8. Coronando luego. Bueno, el negro jugó finalmente torre por F5 y aquí les dejo para ver cuál es la jugada. Sí, la jugada es torre A5 jaque. Y el negro rindió porque si juega rey E6, Carlsen jugaría torre por F5, rey por F5 y F7. Una partida llena de mucho contenido. Ha sido increíble por parte de Carlsen. Ha sido muchos movimientos. Hemos llegado al movimiento casi 80 de la partida. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Adiós.